Bien, buenas noches con todos, buenas noches docente Giancarlo Coizueta Mendoza, buenas noches compañeros. En este video y en esta ocasión pues voy a hablar sobre un tema que viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Sobre la reforma agraria peruana de 1969, ¿no? Lanzamos la pregunta si fue beneficiosa la reforma agraria peruana de 1969, ¿no? Una valoración crítica de la reforma implementada por el gobierno, en este caso del señor Juan Velasco Alvarado, si tuvo logros sociales o políticos frente a sus limitaciones económicas. Bien, en este caso tenemos la dimensión social, que es la justicia social, el mayor logro de la reforma, ¿no? Antes de 1969, miles de campesinos trabajaban en haciendas sin ser propietarios, es decir, prácticamente era una forma, una reforma de esclavitud que no se veía como tal, pero en esas condiciones de pobreza y dependencia vivían los campesinos anteriormente, ¿no? La reforma expropió grandes tierras y redistribuyó tierras en este caso, ¿no? Transformando una estructura de explotación secular. La redistribución de tierras, en este caso, se beneficiaron miles de familias, accedieron a propiedades rurales por primera vez, ¿no? Se dice que la dignidad y el reconocimiento se fortaleció, ya que se vio el estatus social de los trabajadores del campo como que pertenecían, en este caso, al pueblo, ya no simplemente como unas herramientas de trabajo, sino como parte del pueblo, en este caso, parte de la integración nacional, ¿no? Los sectores campesinos se incorporaron a la vida política del país. Tenemos los resultados económicos, ¿no? Los más complejos de lo esperado, ¿no? Aunque la reforma inspiraba a aumentar la productividad agrícola, diversos factores limitaron su impacto económico. En este caso vamos a hablar de cuatro factores, ¿no? Falta de capacitación técnica, escaso acceso al crédito, que en ese tiempo era muy escaso, problemas de organización y caída de la producción, ¿no? En falta de capacitación técnica, había unidades productivas que carecían de la formación, es decir, de repente tenían la maquinaria pero no sabían manipular para poder hacer la productividad agrícola en este caso, ¿no? Escaso acceso al crédito, el financiamiento era insuficiente. Me acuerdo que en anteriores, por temas familiares, tuve mis abuelos que eran campesinos y había el Banco Agrario, que en ese caso era creo que el único que brindaba apoyo en esa época. Y en la actualidad, bueno, hay muchos, pero en esa época era muy escaso, ¿no? Para poder invertir, en este caso en tecnología agrícola. Problema de organización. Las cooperativas enfrentaban dificultades internas que mermaban su rendimiento, ¿no? Tenemos la caída de la producción al no tener crédito, al no tener la capacitación, al no tener la tecnología. Era obvio que en ese tiempo la caída de la producción iba a tener de todas maneras un auge en varias zonas, ¿no? La producción de cultivos disminuyó de tal forma que hubo pérdidas en ese tiempo, ¿no? Algunos especialistas señalan que los factores externos como la crisis económica internacional también condicionaron estos resultados, ¿no? Transformación del poder, un quiebre histórico, ¿no? En este caso estamos viendo el antes y el después. Lo que cambió, la reforma agraria alteró de forma profunda la estructura de poder del Perú rural, debilitando la oligarquía terrateniente y fortaleciendo la presencia estatal en el campo. Como vemos antes, la oligarquía terrateniente era dominante y después ya se veía debilitada, ¿no? Los campesinos eran excluidos, era un Estado ausente, los campesinos después se organizaron, el Estado estuvo más presente, se organizaron en organizaciones, valga la redundancia, agrarias, ¿no? Como vemos aquí, la oligarquía estaba en picada, ¿no? La reducción de su influencia política y económica, el Estado tuvo mayor auge, ¿no? Mayor presencia institucional en zonas, la participación de los campesinos también subió, ¿no? Una reforma necesaria con logros desigual, ¿no? La reforma agraria de 1969 fue una de las medidas necesarias para poder corregir las desigualdades históricas, como se habló anteriormente. Tuvo éxitos que se registraron en lo social y político, ¿no? Como dije, lo social, los campesinos formaron parte de los logros y lo político, el Estado estuvo más presente.
Aunque sus resultados económicos quedaron por debajo de las expectativas, el logro social, la redistribución de tierras y reconocimiento de derechos, el logro político, se debilitó la oligarquía y el Estado estuvo más presente. Limitaciones económicas, hubo problemas de gestión, problemas de crédito, productividad, desarrollo agrario, tecnología, pero en pocas palabras se vio beneficiado en este caso, ¿no? La reforma agraria, en pocas palabras, tuvo mucho que ver con lo que ahora es el Perú actual, ¿no? Muchísimas gracias, decirle que nos vemos en un próximo video.